Quería darles las gracias a Pastor Walter, a Jorge Moyano, Juan Zuccarelli y a todo el Consejo de Pastores, a todos los hermanos que nos reunimos ya en la agencia hace un mes y medio más o menos y empezamos a diseñar esta capacitación. Ellos preocupados vinieron enseguida y nos volvimos a reunir después en la iglesia de Walter y ahí pensamos en ofrecerles esta capacitación muy básica, muy de ponerle el fundamento y las bases para que ustedes puedan empezar a desarrollar esto que decía Walter, una red preventiva dentro de sus iglesias. El desafío que tenemos dentro de la agencia es muy grande, como decía Walter, y cuando el intendente me convocó, intendente Alac, con el cual trabajé desde el 2002 al 2007 en su momento, creando la dirección de adicciones, pasaron muchos años, el municipio fue pasando por diferentes gestiones. La gestión anterior del intendente Garro la tuvo a Bárbara, que hoy me acompaña como directora general de asistencia. Ella le va a dar la clase que viene, así que la presento. En la gestión de Julio Garro, les decía, hubo una dirección de adicciones que se encargó básicamente de hacer rehabilitación, asistencia, tratamiento. Pudieron desarrollar muy poco el área de prevención por algo que después les voy a decir, lo que pasa cuando uno se dedica a la asistencia y al tratamiento. Y para esta gestión, cuando el intendente me convoca, yo le digo, acá lo que tenemos que poner el énfasis fuertemente es en la prevención. Lo que dijo Walter recién. Prevenir es ver antes, prever. Y para eso le pedí a Esteban Gut que me acompañe, que es un experto en prevención, desde muchos años, director general de prevención de la agencia. Él va a tener la tercera clase y nos va a explicar cómo desarrollar un programa preventivo comunitario. Tal vez una clase nos va a quedar corta, pero como les dije, es para sentar las bases. Todo este material, yo soy un defensor de que el material le llegue a toda la gente. A veces los que diseñan, escriben o arman un PowerPoint, lo retienen, porque dice, lo armé yo, es para mí. Yo les digo, no, es para la gente. Entonces, este PowerPoint les tiene que llegar a ustedes a sus mails, como dijo Walter. Así que si no lo alcanzan a ver desde allá, por ahí la letra no sé si la van a alcanzar a ver. Lo importante es que ustedes puedan conceptualizar hoy este primer tema que yo les quiero transmitir hoy, que es la problemática del adicto. ¿Por qué las personas se drogan? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a una persona que llega a consumir sustancia y uno la mira y le dice, che, pero pará, no tenés voluntad para parar, y la persona por más que quiera no puede? Vamos a tratar de entender ese problema. Porque si no entendemos ese problema, no sabemos contra qué estamos luchando o para qué estamos luchando. Entonces, nosotros en la agencia armamos dos áreas bien diferenciadas, que es lo que yo les quiero transmitir en primer término. Si ustedes tienen el llamado para trabajar con consumidores de sustancias, con el famoso llamado adicto, tienen que dedicarse a eso y armar un equipo de trabajo, de asistencia. Juan Zuccarelli lo tiene y por ahí algún dispositivo de alguna iglesia lo tiene. Pero si quieren trabajar en prevención, tienen que capacitarse en prevención y armar un equipo separado. Por eso tenemos dos directores. Él tiene un equipo, 12 personas, entre los que está acá Santiago. Parate, Santiago. Santiago lo hemos contratado, es miembro de una de las iglesias de ustedes. Él va a trabajar acá en Los Hornos. Y por ahí estaba Susan. Susan, allá. No te veía. Susan, que también está trabajando acá en Los Hornos, que la hemos contratado. Ellos dos son parte del equipo de prevención que trabajan con Esteban. Y ellos están, entre otros barrios, acá en Los Hornos. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de la agencia, que está en 51, 10 y 11, y vamos a todos los barrios. En cada delegación tienen que haber representantes del equipo preventivo, pero si ellos están en el territorio no pueden estar haciendo asistencia, no pueden estar tratando con Bárbara a la gente que viene a tratarse porque ya está consumiendo. Entonces, ellos se dedican a prevenir,
a tratar de que la gente no llegue a consumir. Y dentro de la agencia tenemos un equipo. ¿Cuántos tenemos, Bárbara? Más o menos 10. ¿Llegamos a 10? ¿10? Tenemos 10 personas trabajando en asistencia y 12 personas trabajando en prevención, más los directores. Eso como para que ustedes empiecen a entender, porque cuando a veces decimos vamos a trabajar con adictos, enseguida decimos ponemos una casa y empezamos a atender. Pueden hacerlo, pero hoy acá el llamado a la capacitación es para que podamos generar prevención, que es lo que falta en nuestra ciudad, lo que falta en la Argentina, lo que falta en nuestra provincia. Así que el desafío es que ustedes, 4 o 5 representantes de su iglesia, puedan adquirir este material, deglutírselo, leerlo, porque van a tener este PowerPoint y 2 manuales. 2 manuales que ya se los dejé ahí para que el Consejo de Pastores se los distribuya, para que ustedes puedan leer y puedan intensificar esto que hoy yo les voy a transmitir y que les voy a tratar de explicar. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que yo considero que... Esto para pasarlo ahí. Vamos a primero plantear las 4 clases. Curso de capacitación. Pero te tengo que pedir a vos, Cami, yo lo pasé. ¿Podés pasarla la primera? Dale. El curso, como dijo Walter, van a ser 4 clases con los objetivos de brindar herramientas prácticas para trabajar en el fenómeno de las drogas, tanto en prevención como en asistencia. Pasamos la otra. En el encuentro vamos a tratar de presentar a la agencia, que recién se la acabo de presentar muy rápidamente, qué son las drogas, la clasificación, los usos, el abuso, la dependencia, cuáles son los estadios, concepto de adicción, tipos de adicciones, un marco normativo, qué ley nos rige en la Argentina, modalidades de intervención y un panorama general de prevención, asistencia y tratamiento. En esta clase vamos a tratar de ver eso. En el encuentro 2, que va a estar Bárbara, asistencia y acompañamiento, va a ser la única clase que le vamos a tratar de brindar herramientas para lo que es la parte de tratamiento. Patrones e indicadores de los problemas de consumo, primeros pasos, importancia en la escucha activa, redes de contención, un recursero local para dónde derivar. En la tercera clase que va a estar Esteban, comprender qué significa prevenir y cómo se aplica en contextos reales. ¿Qué es la prevención? Tipos y niveles de prevención, diferencias con los modelos de reducción del daño. Es todo un concepto que no lo voy a hablar hoy, pero sí es importante que entendamos de qué estamos hablando de esto. La palabra famosa de consumos problemáticos que hoy se ha viralizado, con la cual nosotros no compartimos, porque ¿qué consumo no es problemático? Entonces ahora la sociedad se está, enterando desde hace unos años que hay consumos recreativos y consumos problemáticos. Entonces pareciera que a los consumos recreativos no hay que darle bolilla, hay que trabajar sobre los consumos problemáticos. Nosotros ese concepto no lo convalidamos, pero está muy extendido en la sociedad. Entonces, Esteban se va a encargar de explicar las diferencias. Y en la última clase vamos a profundizar tal vez lo que yo deje de hoy para la próxima, para la 4ª clase, que son los factores de riesgo y los factores de protección. O sea, ¿qué tenemos que mirar en una persona para darnos cuenta que esa persona es vulnerable al consumo de sustancias? Pero eso lo tenemos que ver ya en los niños. Los niños de 3, 4, 5, 6, 7 nos empiezan a dar indicios para darnos cuenta si esa persona es más vulnerable al consumo de drogas. Entonces, si nosotros como preventores podemos empezar a individualizar en nuestras familias primero, en nuestras congregaciones, en nuestros barrios, cuáles son esos factores que van haciendo un poquito más vulnerable a la persona, vamos a poder prevenir, ¿verdad? Si nosotros consideramos que una persona carece de una autoestima alta, o sea, tiene una autoestima baja, esa persona es más vulnerable al consumo de drogas. ¿Por qué? Porque las drogas le dan una autoestima que no es real.
lo empodera en su personalidad, cuando él su verdadera personalidad es una persona apocada, una persona disminuida, una persona que no se quiere, una persona que siente que no llega a calificar como el resto, que se siente menos que el grupo. Entonces las drogas le dan una posibilidad de igualarse con el grupo. Ese es un gran factor de riesgo, la baja autoestima. Pero si vemos una persona que tiene baja autoestima y no actuamos, no la hacemos tratar, no la ayudamos, esa persona es más propensa a que las sustancias, el día que se las ofrezcan, diga, esto a mí me sirve para zafar de mi baja autoestima, ¿entienden? Entonces los preventores tenemos que estar atentos a esos factores. Así que la última clase vamos a profundizar en esos factores. Ahora empezamos con lo de hoy. Prevención integral, si bien toco el tema preventivo, tiene que ver con la prevención de la oferta y la prevención de la demanda. Prevención de la oferta, ¿qué es? Que haya menos drogas en la calle. Prevención de la oferta, ofertar drogas, el famoso narcotráfico. Pero eso se tiene que dar a través, seguimos pasando, Cami. Ahí. Fuerte presencia del Estado, actuación de las fuerzas de seguridad, cosa que ustedes tal vez en la calle ven que, che, pero la policía no hace nada, o che, pero la policía es dudosa si no permite que se venden drogas en este barrio. La actuación de la justicia actuando para el lavado de activos, para perseguir al narcotráfico, el cumplimiento de las ordenanzas y leyes, entender bien la ley 23737, que es la ley que rige en la Argentina, la ley de estupefacientes. Ahora les voy a leer 2 artículos para que entendamos un poquito si las drogas están legalizadas o no, porque también hay una gran confusión al respecto. Y conciencia social para denunciar la venta de drogas, tanto legales, por ejemplo el alcohol, como ilegales. Leía hoy un informe de uno de los chicos que está trabajando en los territorios, no me acuerdo de quién era, que en algunos barrios hay kioscos que venden las 24 horas alcohol. Bueno, ese es un factor de riesgo porque no se está trabajando en la prevención de la oferta. O sea, hay oferta de drogas, hay oferta de alcohol las 24 horas. Entonces, nosotros como municipio, ¿qué tendríamos que decirle a control urbano, a seguridad? Che, vayan a ver esos kioscos. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? Ese kiosco, ¿por qué vende alcohol las 24 horas? Porque hay alguien que les compra. Porque hay cientos de pibes y pibas, y gente mayor también, que están dispuestos a ir a comprar. Si no, ese kiosco cerraría a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Entonces, se nos ha vendido o se ha creado en la sociedad una idea de que si nosotros sacáramos la oferta, se acabaría el problema. Pero no, ya vamos a ver por qué. Les leo 2 artículos, tal vez de ahí, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero para que, ya que hablamos de ley, quiero detenerme un segundo en esto, para que entendamos si está despenalizado, si está legalizado. Son 2 palabritas que a veces confunden. Legalización de las drogas significaría que serían de venta legal, como dice su palabra, como el alcohol. El alcohol es de venta legal, nada más que a menores de 18 no se le tendría que vender. Bueno, las drogas ilegales, específicamente la marihuana, no está legalizada. No está legalizada. Pero lo que no está penalizado es la tenencia para uso personal. Entonces, fíjense lo que dice el artículo 14 de esta ley. No vamos a entrar mucho en la parte legal, pero es para darles un pincelazo nada más de que cuando estén en la calle sepan, y muchos les van a decir, che, pero la marihuana es legal. No es legal. Que te agarran en la calle o agarran a un chico en la calle con tenencia, y va un juez y el juez tiene que determinar si eso era para uso personal o para venta.
Entonces, si es para uso personal, que dice que surge inequívocamente, o sea, no hay duda de que es para uso personal, es un pibe que tenía un porro en el bolsillo, o tenía unas pastillas, o tenía 1 gramo de cocaína, y se investiga y el pibe en el auto no tenía 100 gramos más, balanza, plata, arma, bueno, eso no es para uso personal, eso es para venta, está vendiendo. Pero si surge inequívocamente que es para uso personal, fíjense lo que dice el artículo 17. En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si en el juicio se acreditare que la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del autor y que el mismo dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa, o sea, un tratamiento, por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación. Hay otro artículo que habla de medidas de seguridad educativa, pero no me quiero meter demasiado en esto, pero para que entiendan. Si a alguien lo toman en la calle con drogas para uso personal, el juez lo tiene que mandar a tratamiento. ¿Qué pasa con esa ley? Cayó en desuso. Los jueces no están mandando a tratamiento. Los jueces lo mandan a la calle. Entonces, teniendo la posibilidad legal de que al chico que ya se lo enganchó con un poquito de droga, esa persona, si no se la manda a tratamiento, va a seguir consumiendo. Entonces, a través del juez podríamos lograr que muchos lleguen a tratamiento, cosa que hoy no está pasando. ¿Por qué? Por una cuestión de derechos humanos, por una cuestión de que los jueces ya están podridos que le lleguen esas causas. Entonces han vendido que las cárceles, Juan, vos lo podés desmentir, están llenas de perejiles que tenían 1 gramo de marihuana y están presos. Mentira, mentira. ¿Saben quiénes están presos? Los chicos que salen a robar para comprar droga y cometen delito y terminan presos. Pero si el juez, cuando los enganchó con un porro de marihuana, los manda a tratamiento, porque cuando nosotros hacíamos tratamiento hace 30 años atrás, nos llegaban muchos casos de esto, porque los jueces hacían cumplir la ley. Hoy tenemos esa traba que los jueces no están actuando. ¿Se entendió hasta acá? Bien. La ley de cannabis medicinal es otra historia que tiene que ver con que sancionaron una ley donde se puede producir aceite de cannabis en forma casera y se permite a la gente que pueda tener hasta 6 plantas. Un delirio lo que hicieron. Gestión Alberto Fernández. Entonces, hoy es una gran mentira que tenés 6 plantas para producir cannabis medicinal, para producir aceite. Son 6 plantas para consumir marihuana o fumarte un porro. Entonces hoy se abrió la tranquera y ya cualquiera legalmente con un certificado médico, los médicos venden los certificados, la persona puede tener hasta 6 plantas. O sea, hacer prevención en estos tiempos, chicos y chicas, es remar en el dulce de leche porque tenemos todo en contra. Los jueces no actúan, las leyes no se están cumpliendo, hay leyes que se propician para que la gente crea que entonces se confunde el porro con el aceite de cannabis. Cierro con esto. El porro sale del cannabis sativa, que es la planta, y el principio activo se llama THC. Entonces, el tetrahidrocannabinol es el principio activo y es lo que produce el efecto cuando alguien fuma. Pero también del cannabis sativa se saca el CBD, que es el cannabidiol, y que de ahí se extrae el aceite de cannabis. Son como 2 productos distintos que no produce los efectos que produce el porro, el aceite de cannabis. Nadie niega que a alguien con epilepsia refractaria, que en muchos casos se ha probado que el aceite de cannabis le reduce la cantidad de episodios de epilepsia refractaria, pueda servirle. No estamos en contra de que se use medicinalmente. El ejemplo más histórico que tenemos es con la heroína y la morfina, que salía de la amapola. La amapola generaba la heroína, que es letal, gente muriendo inyectándose heroína, pero también de ahí se sacaba la morfina, que se usaba medicinalmente. Ahora se hace en forma sintética, pero en su momento servía.
Entonces, no estamos en contra de que se utilice cualquier elemento natural como medicina, pero se ha confundido a la gente diciendo que se legalizó. Y acá yo les traigo la ley que la marihuana no está legalizada, solamente está despenalizada la tenencia para uso personal. ¿Quedó claro? Bien. Respecto de la demanda, hablamos de la oferta. La fuerza de seguridad, la justicia, todos los que tienen que actuar, que la sociedad dice, bueno, que saquen al narco del barrio, así los pibes no consumen más. Pueden sacar el narco de acá, el de allá, el pibe va a ir a comprar el de allá. ¿Entienden? Entonces, por eso es tan importante la prevención. Entonces, respecto de la demanda, tenemos que entender esto, que son las personas, vamos bien, Cami, estamos sincronizados, son las personas las que establecen una particular relación con los diferentes tipos de drogas. Somos nosotros los que vamos hacia las drogas y no ellas hacia nosotros. Ejemplo, el kiosco, las 24 horas. El kiosquero está ahí sentadito detrás de un vidrio. Quienes van hacia la sustancia son los consumidores. El kiosquero no anda por la calle con la cerveza en la mano, ¿verdad? Y los narcotraficantes o los punteros que andan vendiendo droga no andan por la calle. Están paraditos en una esquina y están recibiendo al comprador. Entonces, si no se entiende esto, por eso preventores, si no entendemos esto, siempre vamos a tener un enfoque distorsionado del tema. Vamos a pensar que va a venir un gobernador, un intendente, un presidente y va a borrar las drogas de nuestra faz de la tierra y con eso nosotros nos tenemos que quedar tranquilos. ¿Saben cuándo aprendí yo esto? Y Juan y todos los penitenciarios, porque cada vez me encuentro con más penitenciarios, estoy rodeado de penitenciarios, no sé qué pasó en mi vida. ¿Saben cuándo yo aprendí esto en forma descarnada y real? Cuando el primer adicto con el que yo empecé a trabajar en mi iglesia, año 86, fíjense lo grande que soy, tenía 24 años, cayó preso, cayó en una comisaría en Ensenada. Y yo dije, listo, buenísimo, entonces no se va a drogar más, porque yo luchaba, porque yo lo llevaba a la iglesia y yo me pasaba los fines de semana con él para que no se drogue. Pero en cuanto lo dejaba 2 horas, estaba drogado. Un día cae preso y dije, listo, se acabaron los problemas. Voy a verlo a la celda, la comisaría Ensenada, ahí en la calle Sestino, y estaba drogado. ¿Cómo puede ser? Porque alguien le vendió y alguien le llevó. ¿Quién le había llevado? La mamá. La mamá le había llevado sustancias porque él le hablaba de su desesperación. Entonces le llevó un par de sustancias que tenía en la casa y también le habían vendido ahí el guardia cárcel. Entonces, el problema, como lo vamos a ver más adelante, está acá adentro. Está dentro de la persona, no está fuera el problema. Es lo que yo quiero que entendamos hoy. Entonces escuchamos hablar, seguimos Cami, escucharon hablar la guerra a las drogas. ¿Qué es la guerra a las drogas? ¿A la sustancia? Supongamos que esto es la droga. ¿Qué le hago? ¿La guerra a un vaso de agua? ¿A un gramo de cocaína? ¿A un porro de marihuana? ¿Le hago la guerra a esa droga? Es un delirio. Se entendería que la guerra es a los narcotraficantes, ¿no? O el flagelo de las drogas, como si fuera algo que nos cayó del cielo y nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué es? ¿Salir a cazar narcotraficantes? Lo que decía yo, salir a matar punteros que venden droga, los búnker. Eso se tiene que encargar la justicia. Eso se tiene que encargar la fuerza de seguridad, como ya les dije. No negamos esa parte, ¿eh? No negamos. Fíjense lo que está pasando en Brasil. Nosotros estamos con una inundación de oferta de drogas. Pero no es nuestra tarea como preventores. No es nuestra tarea. La única parte sería ayudar a la gente a que denuncie, pero la gente está tan asustada que no quiere ni siquiera denunciar. Pero no es definitivamente salir a cazar narcotraficantes. Entonces, lo que les decía antes, quisiéramos creer que con solo librarnos del problema de las drogas, haciéndolas inaccesibles o que no haya más,
se resolvería el problema. Pero el hecho de que haya cada vez más personas adictas, y no solamente a las sustancias, sino a actividades como las compras, el trabajo, la televisión, las pantallas, el juego, el sexo, la bulimia, la anorexia, la vigorexia, demuestra que no es solamente la acción química de la droga lo que produce la adicción. Así que todas las adicciones, todas las que ustedes piensen, por más distintas que parezcan, tienen más puntos en común entre sí de lo que parecen. Son diferentes versiones de una misma problemática. En otras palabras, es una sola enfermedad. ¿Cuál es el denominador común en todas estas adicciones? A las sustancias, a las actividades, a todo lo que yo ya nombré, a las pantallas. No es la sustancia química. Todos los factores son considerablemente factores que varían de una adicción a otra, pero lo que está presente en todas estas adicciones es el adicto. Y lo que les decía antes, es nuestro malestar lo que produce nuestra vulnerabilidad hacia las adicciones y no las sustancias en sí mismas. Es el malestar que tenemos adentro, es el malestar que tienen nuestros chicos, que son los que salen a buscar la droga y no las drogas por sí solas. Así que la verdadera causa de la adicción está dentro nuestro. Fíjense, esto yo lo leí en la iglesia de Jorge Moyano. Yo dije, esto tiene que estar en la Biblia. Lo que yo pienso y lo que yo vi durante tantos años, que el problema estaba adentro, tiene que estar en la Biblia. Y fui y lo encontré, un pasaje que muchos de ustedes lo habrán leído, pero fíjense si no se corresponde con esto que venimos diciendo. Dice, y llamando así, en Marcos está, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, drogas podríamos poner, que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El adicto es muy insensato. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, está acá adentro, chicos. Entonces dejemos de buscar el problema afuera y hagamos entender a las familias y a los líderes de la sociedad, de los centros de fomento, de los clubes, de la iglesia, que tenemos que buscar en las personas esas vulnerabilidades de las cuales yo les hablaba antes. Vamos a ver 5 rasgos distintivos de este malestar del cual yo les estoy hablando. Dice, parte de la circunstancia de tener un malestar adictivo significa que albergamos ciertas creencias contradictorias que promueven conflictos y luchas interiores. Por un lado, creer que soy al mismo tiempo bastante y por otro lado, creerme que no soy nada, que deberíamos ser perfectos. O creemos que tenemos que controlar todo, pero sentimos que estamos totalmente impotentes para manejar estas dos situaciones. Tener un malestar adictivo significa ser incapaz de tolerar la frustración, un factor de riesgo. Y exigir una gratificación inmediata, otro factor de riesgo. Cuando nosotros queremos tener una gratificación, a veces tenemos que esperar, tenemos que posponer, tenemos que esperar tiempo, tenemos que esperar meses, tenemos que esperar años. El adicto quiere la gratificación inmediata, porque la sustancia le permite cambiar el estado de ánimo en forma inmediata. Entonces esos son factores de riesgo. Entonces, carecer de las capacidades necesarias para afrontar las crisis y los procesos comunes de la vida y no contar con un suficiente apoyo por parte de otros o de nosotros mismos. Entonces hay 5 factores que acá quería llegar. Seguimos, ahí está. Que es el sistema de creencias adictivo, una personalidad adictiva,
una inadecuada capacidad para afrontar las cosas, necesidades emocionales, sociales y espirituales insatisfechas y falta de respaldos sociales. Eso engloba un malestar adictivo. Los que están anotando no se preocupen tanto porque esto les va a llegar, este PowerPoint les va a llegar a ustedes, así que lo van a poder repasar. Yo por ahí voy medio rápido para no detenernos demasiado. Sistema de creencias adictivo. Sistema de creencias adictivo. Dice: un falso sistema de creencias se encuentra en el origen de las adicciones. Este sistema de creencias abarca la noción de que es posible ser perfecto, que el mundo debería ser ilimitado y que nuestra imagen es más importante que quienes somos en realidad. Que no somos bastantes y que ciertos factores externos, baja autoestima, que no somos bastantes, y que ciertos factores externos como dinero, personas, drogas, ropa, autos, viajes, poder u otras cosas exteriores a nosotros contienen las soluciones mágicas a los problemas de nuestra vida. Por eso les hablaba de la baja autoestima, pensando que cosas exteriores a nosotros nos van a poner en una situación de que somos calificados para estar en un grupo, en una sociedad. Estas creencias nos predisponen, son factores predictivos a ser seducidos por la promesa de una gratificación más sustancial y duradera a largo plazo. El modo de pensar adictivo es cada vez más frecuente en nuestra sociedad actual y en nuestras familias. O sea, estamos regados de una comunicación de propagandas que nos hacen sentir y que nos venden la ilusión de la gratificación inmediata. Comprate este auto, comprate esto. Y entra también dentro de esta cultura de que las sustancias nos gratifican inmediatamente y que de hecho, en parte es cierto, porque el chico o la chica que empieza a consumir no está encontrando en otras realidades de su vida la misma gratificación que le da la sustancia, porque la sustancia le cambia el estado de ánimo. Le cambia, está triste, consume cocaína y está pum para arriba. Consume marihuana y pierde la noción del tiempo, se relaja. ¿Por qué consumís? Y porque me relajo, porque me río. Bueno, esa persona no está encontrando en la vida natural esa misma gratificación. Por lo tanto, prevención tiene que ver con generarle alternativas diferentes a lo que están viviendo nuestros chicos. Una personalidad adictiva. Acá vamos a entrar también a desglosar un poquito los factores de riesgo que los vamos a profundizar en la clase 4. Dice, ciertos rasgos de la personalidad emanan de creencias adictivas y agravan nuestro malestar adictivo. Estos incluyen, entre otros, perfeccionismo, hipersensibilidad a las críticas y al rechazo. Yo me he dado cuenta que los adictos, que las personas que consumen, son hipersensibles. Aunque se muestren con una caparazón de duros, que se la bancan, que se llevan el mundo por delante, detrás hay una persona que le duele la vida más que a vos, que no te drogás. Es una persona hipersensible, que le duele la crítica, le duele lo que le pasa. Entonces, la sustancia, como digo más adelante, es un gran anestésico para no sentir. El adicto lo que no quiere es sentir esos sentimientos negativos que tenemos todos. Dolor, tristeza, angustia, soledad, un montón de cosas que nos pasan. El adicto trata de enmascarar. Las sustancias son un gran anestésico y un gran enmascarador de situaciones problemáticas. Propensión a sentir vergüenza, la droga te desinhibe, cólera mal manejada, incapacidad para tolerar frustraciones. Yo siempre digo esto, las familias son un gran simulador de vuelo. ¿Saben lo que es un simulador de vuelo? El simulador de vuelo es lo que los pilotos de avión, donde practican para después volar en la realidad. Entonces el simulador es exactamente igual al avión que van a volar. Entonces ahí se pueden equivocar, porque si se equivocan en vuelo, estamos en problemas. Entonces, en las familias hoy no se está permitiendo la frustración de los chicos, no se está permitiendo que aprendan lo que es la frustración, porque le damos todo ya.
Los que tienen poder económico lo dan sin medir consecuencias. Y los que no tienen poder económico, yo me acuerdo de unos padres que teníamos en tratamiento, que los 2 chicos estaban presos, y decíamos, nosotros sacábamos crédito para comprar las zapatillas, porque ellos nos exigían que le compremos zapatillas, la campera, el celular. Bueno, en ese momento celular no había, pero hoy vemos que los chicos son muchas veces, voy a poner una palabra que no gusta demasiado, pero hay un libro de un psicólogo que dice, los niños tiranos. Los niños tiranos son los que lloran y patalean, entonces el padre va detrás tratando de resolver. Eso es un germen y es un factor de riesgo porque no le estamos enseñando lo que es la frustración. El día de mañana va a tener un problema, la sustancia le resuelve la frustración. Entonces fíjense que el problema no es la sustancia, está desde los inicios del nacimiento de ese chico. Incapacidad para tolerar frustraciones, sentimientos de impotencia, desmedida necesidad de ejercer el control, pasividad para encarar los problemas, desidia con uno mismo, aislamiento, tendencia a vivir autoengañándose, personalidad adictiva, inadecuada capacidad para afrontar las cosas. Tercer punto de lo que llamamos malestar adictivo. Debido a que vivimos en una sociedad crecientemente adictiva y en familias que transmiten falsas creencias, lo que les decía recién, no estamos adquiriendo la adecuada capacidad para afrontar y resolver problemas. Son chicos que no se les permite resolver. Entonces tenemos pocos modelos de rol para aprender a tolerar la ambigüedad y la frustración, evaluar opciones, comunicarnos directa y honestamente, cooperar y actuar en forma constructiva. En vez de esto, estamos aprendiendo tanto de parte de los modelos sociales como de los familiares a recurrir al arreglo rápido, a las soluciones a corto plazo. Y las drogas son el arreglo rápido, la gratificación inmediata, a corto plazo. Quiero cambiar, hoy me siento mal, cambio automáticamente. Necesidades emocionales, sociales y espirituales insatisfechas. Las necesidades crónicamente insatisfechas de aceptación incondicional según quienes somos y no según nuestra imagen, intimidad, comunidad, seguridad, satisfacción, necesidad de sentirnos amados, Lo repito porque cuando un chico está siendo bombardeado por parte de la familia con cosas materiales, no necesariamente se está sintiendo amado. Me acuerdo de casos que también tuvimos en tratamiento donde el problema del chico, hablando en un grupo, decía, ¿y vos por qué te drogaste? Y porque yo sentí que mi papá nunca me amó. Que mi papá no me ama. Eso genera en la persona, ustedes saben que la parte paterna marca la ley, la madre es la más continente, pero el papá marca la ley, pero también necesita el chico de la figura paterna recibir ese amor y ese cariño y ese amor incondicional. Y ese chico, su gran tema era que el papá sentía que no lo amaba. Y en la reunión de al lado estaban los padres y ese padre llorando a mares diciendo lo que más amo en la vida es mi hijo. Ahí hubo un problema de comunicación. A veces los padres no sabemos transmitir el amor. Entonces, cuando yo pongo acá necesidad de sentirnos amados, eso hace que la persona se sienta fuerte y pueda enfrentar situaciones de la vida mucho más convencido que alguien que se siente débil en el amor. Dice, nos dejan sentimientos y estados de ánimos crónicamente negativos. Cuando alguien sale a la vida sintiendo que los padres no lo aman de verdad, y no porque no le dieron algo, sino porque no le han podido transmitir ese amor, esa persona tiene sentimientos y estados crónicos que pueden desembocar en una adicción. Entonces, exacerbados por la falta de capacidad para afrontar las cosas, nuestra ineficacia para afrontar la frustración y nuestra creencia en el arreglo rápido, estos sentimientos como la ansiedad, la cólera, la soledad, la depresión, se convierten en factores desencadenantes que nos llevan a buscar alivio y consuelo y evasión en las adicciones. Tendremos que analizar en lo que
¿Qué es lo que tienen nuestras familias y nuestra sociedad que deja a tanta gente con tan pocas gratificaciones, diría yo, gratificaciones reales en su vida? ¿Qué está pasando en las familias de esos chicos que tienen que salir a buscar las sustancias para sentirse gratificados y para sentirse bien? Por último, de los 5 puntos del malestar adictivo, falta de respaldos sociales. Sin un sentido de pertenencia, alguna red de respaldos, familia, allegados, comunidad, iglesia, grupo, afrontar y resolver problemas puede ser algo abrumador, en especial si se parte de una escasa capacitación a tal efecto, y resultará mucho más atractivo refugiarse en la adicción. No es de extrañar que el movimiento de comunidades terapéuticas o el movimiento de Alcohólicos Anónimos u otros dispositivos de tratamiento estén cumpliendo una satisfactoria gestión en cuanto a ayudar a personas a recuperarse de las adicciones. ¿Por qué? Porque estas instituciones, estos grupos, tienen un beneficio que brinda el hecho de pertenecer a grupos, y es la camaradería que les ofrecen. Se ayuda a los miembros a despojarse de sus máscaras. Los tratamientos por drogas, para los que nunca estuvieron presenciando, el tratamiento por consumo de sustancias apunta a que la persona se saque todas las máscaras que fue construyendo a lo largo de su vida de adicción. La abstinencia física puede durar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Desintoxicarse puede durar 1 mes, depende de la cantidad de drogas y los años que la persona se drogue. Pero desintoxicarse de acá puede durar toda una vida. ¿Me entienden? Entonces, el trabajo en los tratamientos apunta a desenmascarar todo eso que la persona construyó a través de la mentira. El adicto se convierte en una persona absolutamente mentirosa, vive una doble vida, mintiéndose a él primero y mintiendo a los demás después. Entonces, los tratamientos es ayudar a que esa persona vaya sacando capa tras capa como la cebolla hasta llegar al corazón de la verdadera personalidad. Y ahí se descubre que es una persona sensible, que es una persona que le gustan muchas cosas que durante el tiempo de adicción no las pudo disfrutar. Entonces, el movimiento de comunidades terapéuticas y los tratamientos ayudan a salir del aislamiento, ya que el aislamiento alimenta la adicción. Acá yo escribí algo, puede sonar risueño, pero seguimos con él. Me pasé de una combinación explosiva, me había pasado una. Todas estas, lo voy a sintetizar para no hacerlo tan extenso. Todos estos condicionantes son el combustible. La frustración, la baja tolerancia a la frustración, la gratificación inmediata, todas estas situaciones condicionantes es el combustible, está presente. Y la droga es la chispa. Cuando se juntan es una combinación explosiva. ¿Me entienden? Pero ya venía el combustible armándose con todas estas situaciones familiares, sociales. Cuando se encuentran con las sustancias, hacen explosión. Entonces, la adicción es semejante al proceso de combustión. Ese malestar, la propensión a la adicción de la persona, es el combustible, la propensión, el malestar del que yo les vengo hablando. Y la droga es la chispa. Cuando se juntan ambas cosas, es explosivo. Si la chispa es una droga como la cocaína, que causa una rápida adicción fisiológica, la combustión se produce más veloz e intensamente. Otras, como la marihuana, o el alcohol, producen una adicción más lenta. Pero ambas cosas, el combustible y la chispa, son necesarias para que se produzca una adicción. O sea, la chispa sola, dando vuelta, no puede hacer nido en una persona que no tenga las condiciones para que se produzca la combustión. ¿Entienden? No sé si hay algún mecánico acá que pueda explicar cómo las bujías generan la chispa. Tiene que estar la parte eléctrica y la parte de combustión. Bueno, en el adicto es así.
es un caldo de cultivo que se viene construyendo muchas veces desde la panza de la mamá, y cuando llega a los 12, 13 años aparece la sustancia, combinación explosiva. Esto que les decía yo, cómo cae la gente común en las adicciones. Lo puse como un ejemplo medio jocoso, pero no es tan jocoso porque es bastante real. Dice, un individuo no precisa necesariamente reunir todos los componentes de una personalidad adictiva. O sea, no es que tiene que tener 20 condiciones para ser adicto. Con algunas de estas y la chispa alcanza. O estar emocionalmente perturbado para caer presa de la conducta adictiva. En muchos sentidos, el proceso de la adicción se puede comparar a establecer una relación amorosa. Por eso parece jocoso, pero no es tan jocoso. Dice, a medida que atravesamos las diferentes etapas, nuestro compromiso se intensifica y el influjo que ejerce sobre nosotros se vuelve más fuerte, puesto que esa relación es algo así como un matrimonio desdichado. Podemos establecer sus etapas de acuerdo con este criterio. Primer punto, enamoramiento. El tipo se enamora de la droga, pensando en el enamoramiento de una pareja, ¿no? Se enamora. Entonces, esas primeras experiencias con la droga nos dejan una marca grabada y que nos produjo un efecto agradable. Luna de miel, se casó con la droga. Sometidos a tensiones, nos volcamos hacia una recordada experiencia en búsqueda de consuelo o alivio. Obtenemos solo sus efectos positivos y suponemos que estos serán duraderos. O sea, cuando estamos de luna de miel, pensamos que va a ser para siempre y ojalá que en la mayoría de los matrimonios sea para siempre. Pero viene en algunos casos la traición en algunos matrimonios. Bueno, en la droga se genera siempre la traición. O sea, es un matrimonio desdichado el juntarse con la droga, el casarse con la droga. La droga o actividad que tan buen servicio nos prestó se vuelve en nuestra contra, ya no nos eleva. 4. En la ruina. Desatendiendo los indicios cada vez mayores de los efectos negativos de la droga, tratamos de recuperar la luna de miel. Siempre estamos pensando lo gratificante que fue la luna de miel y siempre se recurre a eso, pensando que la sustancia es lo mismo que cuando la consumimos por primera vez. Pero hay un problema. Cada vez nuestro cuerpo produce tolerancia, se necesita más sustancia para producir los mismos efectos. Entonces es como un círculo negativo que se produce. Entonces dice, desatendiendo los indicios cada vez mayores de los efectos negativos de la droga, tratamos de recuperar la luna de miel incrementando nuestro compromiso con ella. Apresados. Ahora, cuando más nos debatimos por romper la adicción a través de la fuerza de voluntad únicamente, más caemos en ella. ¿Vieron cuando dicen que alguien no tiene fuerza de voluntad para salir de las drogas? La persona no puede, porque recurre a ella como esa idea ilusoria que le dio la luna de miel que tuvo, las cosas gratificantes, las cosas que vivió, porque las drogas producen, como dije antes, efectos placenteros. Lo que pasa es que no se alcanza a diferenciar entre lo que son los efectos y las consecuencias. Los efectos son positivos. Los efectos son positivos. Las consecuencias pueden ser mortales. Pero la persona recurre a los efectos, no se olvida de las consecuencias. Por más que uno le diga, tenés que tener voluntad para salir de las drogas, la persona está apresada. Dos clases de dependencia, la dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia física, hablamos de dependencia física cuando el uso recurrente de una droga genera adaptación fisiológica o biológica, por lo cual el funcionamiento orgánico del sujeto se ve alterado si no se administra la sustancia. Se genera el síndrome de abstinencia. Si una vez establecida esta dependencia se interrumpe o reduce la administración de la droga, aparecerá el síndrome de abstinencia. La droga se ha incorporado al metabolismo del sujeto, el organismo se ha habituado a la presencia constante de esa sustancia de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en sangre para funcionar normalmente. ¿Vieron los alcohólicos que si no toman alcohol empiezan a temblar? Entonces toman alcohol y parece que están estabilizados porque su sistema de sangre necesita
la misma dosis de alcohol siempre. Entonces, sucesivamente se va llegando a niveles progresivos de intoxicación que ponen en riesgo la vida. Y la dependencia psicológica se trata de aquel vínculo con la droga caracterizado por el deseo apremiante de experimentar los efectos placenteros, sea porque favorece experiencias positivas, relajación, sensación de fuerza, inhibición del cansancio, el sueño, pérdida de apetito, etc., o sea porque permite rehuir de reacciones negativas, el aburrimiento, la timidez, la sensación de incapacidad, la frustración, la soledad, todos los factores estos que ya hemos venido hablando. Entonces, además de su relación con los efectos farmacológicos de la sustancia, tiene que ver con el ajuste psicosocial que el sujeto establece con ello. O sea, busca el placer, no solamente físico, sino esos efectos placenteros de forma psicológica. Pasé de largo la última parte, niveles de adicción. Ya lo hemos dicho, pero esta clase quiero insistir en que entendamos cuál es la problemática. ¿Por qué se droga una persona? En términos generales, una persona se droga para cambiar el estado de ánimo. Punto. Por otra parte, las drogas son un anestésico para calmar el dolor, la angustia, la tristeza, la soledad, abusos, etc. No sabemos qué encontramos detrás de una persona que anda perdido por ahí consumiendo drogas, pero son para cambiar el estado de ánimo y para anestesiar el dolor. Entonces tenemos 4 etapas en el periodo de consumo. La experimentación, el primer día que alguien le convida sustancia, que eso se da en un contexto que también hay que advertírselo a las familias, se da en un contexto de confianza. Hermanos, primos, amigos, esos son los que dan la droga por primera vez. No es el narcotraficante, no es el que vende la droga en el barrio. Es un amigo que en una fiesta te dice, prueba esto. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar en prevención? Porque nosotros tenemos que fortalecer el no fundamentado de los chicos. Fortalecer el no fundamentado. Esa famosa frase de los padres cuando le decimos, si te ofrecen algo, decirles que no. Eso se cae a la tercera o cuarta presión que ejerce el grupo, si el chico no está preparado para resistir esa presión. Entonces, parte de la prevención tiene que ver con ayudarlos a las personas a que resistan esa presión de grupo. Eso lo vamos a ver en la clase 4 con los factores de riesgo. Entonces, preparar a una persona para ser independiente de lo que piensen los demás es ayudarlo a ser una persona libre de drogas. Entonces, la experimentación, el primer contacto con esa chispa, se da en un contexto de cercanía, de confianza, porque vos no le vas a aceptar droga a alguien desconocido, vos vas a confiar en el que te da. Por eso acepta mucha gente. Y encima la presión, ¿cómo le decís que no a un amigo? Y me va a mirar mal, me van a dejar de lado, no me van a querer más. Se juegan un montón de cosas. Entonces termina diciendo que sí, aunque piense que le va a hacer mal. Pero dice, bueno, yo zafo este momento porque me están mirando todos. Y ahí se produce la experimentación. Ahora, puede producirse la experimentación y puede hacer combustión y mantenerse la adicción o empezar una carrera adictiva, o puede la persona decir, no, esto no es para mí, me hizo mal. ¿Por qué? Porque tal vez adentro no estaba todo ese combustible del cual yo les vengo a hablar, no estaba esa propensión, no hizo chispa. Consumió esa vez y se dio cuenta que no era una persona que iba a seguir consumiendo porque no necesitaba eso, lo experimentó y punto. Ahora, es un arma de doble filo, no podemos recomendar a la gente experimentar a ver si seguís o no. Nosotros tenemos que decir, no consumas. Pero los chicos hoy, las personas de 12 años, promedio de consumo de drogas en la Argentina, de inicio, experimentan y después vemos. Luego de esa experimentación, si hizo chispa, si hizo la combustión, se produce el uso. Empiezo a usar las sustancias, empiezo a usarlas. Famosa frase que lo habrán escuchado, cuando le dicen
alguien, che, vos estás consumiendo, no, yo consumo cuando quiero, controlo, consumo en fiestas, en cumpleaños. Entonces, compromiso de la droga es bajo, o con la droga se consume los fines de semana o en fiesta. Todavía no aparece un deterioro laboral ni familiar porque la persona empieza a tener una doble vida, ¿no? Consume por un lado y se presenta como un señorito francés, una señorita francesa, en la escuela, en el trabajo, con la familia. Por eso no es tan fácil detectar inmediatamente cuando alguien está consumiendo. No presenta episodios de intoxicación. Entonces el consumidor busca solo cambio de sensaciones. De todas formas, como toda droga, genera dependencia físico-psíquica y progresivamente el sujeto necesita más de la sustancia y puede pasar al nivel de abuso. Ahí empieza este juego de quiero dejarla pero no me deja, quiero dejar el matrimonio infeliz pero no puedo, quiero volver a la luna de miel, a lo que experimenté aquella vez que me hizo tan bien, esa gratificación inmediata. Entonces pasa una etapa. Estas etapas no están tabuladas, no es que hoy, dentro de un mes pasa la otra etapa, es una situación que se va dando sin que la persona se dé cuenta. Pero él piensa que lo controla, él piensa que maneja. Tercera etapa, abuso. El uso ya no es los fines de semana o en fiesta, se hace más regular en la semana. La droga va dirigiendo progresivamente la persona. Empieza a aparecer el deterioro escolar, laboral, social, familiar. Su estado de ánimo es cambiante, llevando una vida doble. Por un lado, la vida cotidiana común y otra adictiva y desconocida por parte de sus familiares y amigos. Y acá es donde también prevenir es ayudar a la gente a que se dé cuenta también cuando una persona hay indicios de que la persona, así como hay factores de riesgo predictivos para ver que una persona puede ser un potencial consumidor, también hay rasgos que podemos ver cuando la persona ya está consumiendo. O sea, cómo los padres pueden darse cuenta que una persona está consumiendo. Por último, la etapa de adicción. Nosotros englobamos en la palabra adicto a todos, pero muchos son usadores de sustancia, abusadores, en diferentes etapas. Pero cuanto antes llegue a tratamiento, estamos ayudándolo a que no pierda tantos años de vida. Entonces no es que tiene que llegar al deterioro o que tenemos que verlo destrozado para llevarlo a tratamiento. Ya en una etapa de uso, de abuso, hay que cortar rápidamente y llevarlo a un centro especializado de adicciones o a la agencia de adicciones. Bárbara me va a matar, pero muchas veces se pierde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la familia dice, che, vos estás consumiendo, primero lo niegan. Segundo, cuando lo admiten, dice, lo hice 2 o 3 veces, ya está. Ya voy a cambiar. Te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Un montón de promesas que no las puede cumplir porque la droga ya se hizo dueño de la persona. Entonces, la palabra adicción, entre otros sinónimos, entre otras definiciones, se llama también, se le puede llamar adictum o esclavo, y también significa no decir. No decir. Adicción, separado. Dicción es decir. No. Una persona adicta lo que no puede es decir lo que le pasa. Por eso a través de la sustancia, por eso a través de las drogas se expresa. Y muchas veces se expresa con violencia, se expresa con mentiras, se expresa con un montón de esas caparazones que va teniendo. Pero la persona no puede hablar, no puede decir. Por eso los tratamientos lo que ayudan a la persona es que pueda empezar a hablar, a desahogarse de toda esa, perdónenme la expresión, esa bosta que fue acumulando durante tantos años y que empezamos a tirar del hilo y no sabemos a dónde puede llegar. Pueden haber abusos, como decía antes, puede haber un montón de circunstancias que la persona fue cargando desde chico. Y adictum, esclavo, en la antigua Grecia, cuando alguien no podía pagar sus deudas, pasaba a ser esclavo de su acreedor. Y a esa persona se llamaba adictum. Era un esclavo. Entonces, cuando hoy nos han vendido que las sustancias, las drogas, hay que dejar a la gente que consuma libremente porque son sus derechos, lo que no saben es que esa persona rápidamente se va a convertir en un esclavo.
Son esclavos sin rejas, son esclavos que andan por la calle pululando y están presos de su adicción. Y sin embargo hay una ideología hoy en nuestro país, en muchos sectores políticos también, que dicen no nos metamos con las decisiones individuales. Entonces, hay una línea que se llama ayuda al suicida, ¿vieron? El gobierno te pone multas y vos no te pones el cinturón de seguridad. Entonces yo podría decir, déjame andar libremente y me mato cuando quiero. ¿No es cierto? ¿Por qué el gobierno, por qué el Estado a mí me exige que yo me ponga el cinturón de seguridad, que es para mi protección, porque el único que se hace daño soy yo, y el Estado, sin embargo, me pone una multa? Pero cuando nosotros les decimos, miren que esas personas que se están drogando, se están haciendo daño para sí, están haciendo daño para personas, no, las libertades individuales, bueno, déjame ser libre y no me exija que yo me ponga el cinturón de seguridad. Pongo el ejemplo estúpido, pero para una cosa el Estado está presente y para otro mira para otro lado. Ideologías progresistas, perdónenme la expresión. Lo dijo el intendente mío en la presentación de la agencia y él está muy de acuerdo con esto, por eso nos llamó a que nos hagamos cargo de la agencia, porque la gestión anterior, no la de Garro, sino la que estuvo en este año y medio, tenía esta ideología en nuestra ciudad. Entonces, ya cuando la persona llega a la adicción, vive para y por la droga. Vive para y por la droga. Entonces, en esa carrera adictiva, está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir la dosis. No hay una presentación que yo tengo ahí para mostrar la relación que hay entre la droga y el delito, pero ustedes lo viven en sus barrios. No se lo tengo que decir yo. Cuando la persona... Hay una frase que siempre me acuerdo de un chico que me dijo, cuando la droga pasa de ser una elección a una necesidad, estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Antes usaba la droga, la elegía, compro hoy, compro mañana, consumo hoy, pero ya cuando pasa a ser una necesidad fisiológica, psicológica, te rompes esa pared para conseguir droga. Y en esa pared que rompes, matás a una persona, morís vos. ¿Ok? La búsqueda de la droga se hace en forma obsesiva y compulsiva, imposibilidad de realizar abstinencia, su estado de ánimo depende de los ritmos que marca la dependencia, hay un compromiso orgánico con riesgo de alteración en el sistema inmunológico, conductas de riesgo tales como delito, promiscuidad sexual, accidentes de tránsito, dificultades en la relación de familia, pareja, trabajo, y el mundo que la persona había construido empieza a desmoronarse. Bueno, Cami, ¿estás ahí? Eso no sé si lo van a ver. Es un cuadro que sintetiza un poco esto, pero lo paso de largo porque no se ve bien. Así que no los voy a torturar con la visión. Para ir terminando, vamos a ver 5 rasgos para determinar lo que es droga. Hablamos de cosas, sustancias, una droga. Muchos dicen, yo tomo mate, es una droga. No. Eso es un hábito. O café. Eso no es una droga. La droga tiene 5 rasgos distintivos. 5 rasgos distintivos. Son productos naturales o artificiales. Por eso cuando dicen que la marihuana, por ser natural, no es una droga, es una gran mentira. Porque tiene efectos psicoactivos la marihuana. Entonces, son productos artificiales porque hoy hay mucha droga sintética. El narcotráfico se ha perfeccionado tanto que ya no quieren tener tantas plantaciones para que los persigan con las plantaciones, entonces producen en laboratorios. Y los expertos en toxicología te dicen, porque en Argentina, como en Estados Unidos, como en todos los países del mundo, hay un listado de las drogas ilegales, con la composición química. Entonces, si alguien sabe de química, está este producto con este. ¿Qué hace el narcotráfico? Va cambiando los diferentes elementos químicos y salen de la lista. ¿Me entienden? Entonces, es como una carrera en contra del narco, porque el narco va experimentando. ¿Vieron Breaking Bad? ¿Algunos? Que era un químico que hacía la droga más perfecta para la gente. Entonces, estamos detrás estamos nosotros no, pero muchos estados están detrás de cómo desmantelar estas redes, pero el narcotráfico va más rápido. ¿Por qué? Porque son drogas artificiales que las producen
en laboratorios. Entonces, que son consumidas por las personas, pasan a través del organismo, a través de vía oral, las sustancias se consumen o inhalándolas, o consumiéndolas, fumándolas o inyectándose. No es droga una actividad que puede ser problemática, que puede generar adicciones graves, por ejemplo la ludopatía o la vigorexia. Vigorexia es la adicción al gimnasio. Pero eso no es droga, es una actividad adictiva. La otra, segunda condición, alteran el sistema nervioso central. Son drogas psicoactivas, o sea, actúan sobre la psiquis. Entonces, según las sustancias, producen procesos de alteración del pensamiento, las emociones, la conducta, relajan, distorsionan la percepción, estimulan. O sea, son drogas estimulantes del sistema nervioso central, depresoras del sistema nervioso central o alucinógenas del sistema nervioso central. Entonces, depende cuál droga estimula. Tercer punto. Generan dependencia psíquica, física o ambas. En algunas está pronunciada más una que la otra. Cuando alguien consume algo que es droga, empieza a haber problemas asociados a ese consumo. El mate no produce problemas. A lo sumo te hace ir a orinar muchas veces, pero no te produce un problema social. Las conductas que se asocian al consumo, o sea, su consumo causa problemas en función de las conductas, las características propias, los efectos bioquímicos y el contexto en que tiene lugar el consumo. Y por último, es una sustancia tóxica, produce daño. Por eso, cuando me hablan de libertades individuales, por eso cuando me hablan de reducir el daño, no están pensando en que la persona está deteriorándose porque causa daño, causa efectos placenteros, pero causa daños a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por eso cortar con el consumo lo antes posible o hacer prevención, estamos ayudando a que las personas vivan libres de esta sustancia que es tóxica y que genera perturbaciones en el sistema nervioso central. Algo que ya hemos dicho, pero las personas siempre recurren a ellas como forma de liberarse de situaciones problemáticas. Esto es muy personal. Hay gente que las diferencia, yo no. No hay drogas duras ni blandas. ¿Vieron que dicen las drogas blandas, las drogas duras? Entonces ponen siempre del lado de las blandas la marihuana. Como si consumir marihuana fuera algo más cool, más light. Para mí no. En mi experiencia, 40 años trabajando con adictos, todas las sustancias son duras porque producen daño y la marihuana es la puerta de entrada para el resto de las sustancias. Entonces, ¿de qué droga blanda me hablan? Para mí es un caballo de Troya, la marihuana, que genera el gran problema después. Y aún quedándose con el consumo de marihuana solamente, ya hay personas con problemas de psicosis por la marihuana. ¿Por qué? ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? La marihuana que se consumía en los años 70, época de los hippies, ¿cuánto tenía de porcentaje de THC, el principio activo? ¿Cuánto tenía de porcentaje? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Cuánto? ¿100? ¿5? Exacto. 5%. O sea, tenía un porcentaje de ese producto, porque de ese componente activo, el cannabis sativa tiene un montón de cannabinoides, tiene cerca de 500. Uno de ellos es el THC. 5% de concentración. ¿Cuánto tiene hoy la marihuana que se consume acá en la esquina? No 100, pero está entre un 25, un 30. Fíjense, o sea, en términos concretos, la marihuana que se consume hoy pega mucho más que la marihuana que se consumía en los 70. O sea, los hippies de antes era como que tomaban agua respecto de la marihuana que se consume hoy. Y se altera genéticamente los que producen marihuana para que la marihuana tenga mayor concentración en el producto que venden. Y fíjese la paradoja que se produce en Uruguay.
En Uruguay vieron que la vaca sagrada del Pepe Mujica reguló, lo digo irónicamente, porque todos lo tienen como un gran estadista, y él fue el que generó un problema grave en Uruguay al regular la venta de marihuana. Dijo, y si la vende el narcotráfico y se llevan toda la ganancia, el Estado, ¿por qué no se queda con una parte de la ganancia y la vendemos nosotros? O sea, no pensó en la salud de los uruguayos, pensó en que el Estado recaude. Y lo dijo él, lo tengo grabado. Entonces él no pensó en la salud pública de los uruguayos, pensó en que le quería sacar una parte del negocio al narcotráfico. No solo que el narcotráfico ha crecido en Uruguay, sino que ahora lo que pasa es que la droga que vende Uruguay, la marihuana, tiene un 13% de THC. Y los narcos la venden al 20%, el adicto va a comprar la del 20%. Y encima, si la compra en el Estado, queda registrado. Porque se tiene que inscribir en un registro y nadie quiere quedar pegado. Entonces, de 50.000 adictos que hay en Uruguay, por poner un nombre, se inscribieron 5.000. Los demás le siguen comprando al narcotráfico. Entonces generaron un problema de salud muy grave en Uruguay y de inseguridad. Entonces, volviendo al tema, para mí no hay drogas ni blandas ni duras. Todas son peligrosas en sí mismas. Pero algunos, tal vez que vengan a dar otra clase, pueden decir que hay drogas blandas y drogas duras. Drogas legales, tabaco, alcohol, psicofármacos, pegamentos. Drogas ilegales, marihuana, cocaína, paco, crack, alita de mosca. ¿Escucharon hablar de alita de mosca? Alita de mosca es porque es un desperdicio del paco que genera como un cosquilleo en la panza. Por eso se llama alita de mosca, como si te aleteara una mosca. Se consume mucho en Córdoba eso. Éxtasis, metanfetaminas, heroína, el tutsi, que está de moda también. Que el tutsi le dicen la cocaína rosa y no tiene nada que ver con la cocaína. Son componentes, fíjense, se ha descubierto que tiene mezcla de ketamina y MDMA, que es el éxtasis, metanfetamina, ketamina, cocaína, fentanilo, o sea, se ha descubierto y la tiñen de rosa para que sea más vendible. No es ni más ni menos, pero no es cocaína. Otras adicciones, ya las nombramos, vigorexia, ludopatía, adicción a las redes sociales, pantalla, este es un gran tema que estamos teniendo, comida, trabajo, sexo, compra, bulimia, anorexia, etc. Bueno, acá termino con esta primera clase y quiero que ahora pasemos a un ratito de preguntas respecto de lo que vimos acá, porque esto no es un monólogo, sino que yo también quiero recibir de parte de ustedes si hay preguntas, dudas, críticas o cosas en las que ustedes consideren que algo que se dijo no quedó claro o no están de acuerdo directamente. Así que ahí están los teléfonos de contacto, nos sacamos el 0800 porque si no va mucha gente. Quedó, no sé cuánto tiempo tenemos, Walter, Juan, 10-15 minutos. 10-15 minutos, anímense, estamos en confianza. ¿Alguna pregunta que les quedó? ¿Algún comentario? Traten de ser breve, no hagamos un discurso para que podamos participar todos. Venga. Sí, para nosotros. Sí, nosotros consideramos, nosotros consideramos que ese tema tiene que ser tratado y cada vez va a ser más fuerte lo que venga. Por ahora el porcentaje de la gente que viene a pedir ayuda es ínfimo respecto de esto. Es ínfimo porque no se está viendo el desastre que está generando. Dentro de un tiempo, yo creo que van a venir muchos a tratarse por ese tema. Pero hoy es un tema como que se controla, se maneja, incipiente. Entonces nosotros, Bárbara, ¿tenemos a alguien en tratamiento por tema juego, pantallas?
pero hemos tenido porcentajes menores, pero sí tiene que ver con la prevención. Nosotros en la prevención incluimos todo este tema de las pantallas y de la ludopatía. Gracias. Allá. Bien. Bien, la clase que viene, no, pero va a estar bárbara, la clase que viene va a estar, no solamente que va a estar buena por lo que se va a dar, sino que la va a dar bárbara. Va a hablar de eso, pero rápidamente te digo, nosotros estamos teniendo una gran demanda, excesiva ya te diría, en nuestro dispositivo que está en 51, 10 y 11. Nosotros ahí estamos atendiendo gente en forma ambulatoria sí, ambulatoria por ahora, porque no tenemos más capacidad y estamos, lo que se necesita internar o lo que se necesita hacer un tratamiento más de hospital de día, lo derivamos a instituciones con las cuales estamos teniendo nexo. Hoy por hoy, el lugar de internación en forma gratuita que tenemos es que Cedronar, que es la Secretaría Nacional de Drogas, les otorgue una beca para internarlo en alguna comunidad terapéutica del país, lo más cercano a la casa. Acá en La Plata tenemos una sola comunidad terapéutica con internación que está en Los Hornos, que es Darse Cuenta. Está acá sobre la 60 al fondo. Ha quedado esa sola institución. Bueno, pero no conviene mencionar. Pero para responderte rápidamente, nosotros estamos derivando estamos recibiendo ese tipo de demanda y a su vez redireccionándola cuando necesitan internación. Y el protocolo no es muy largo. Cuando se le consigue la beca de Cedronar, automáticamente va internado. De nada. Acá una cosa que siempre digo, nosotros teníamos un dispositivo igual que Cedronar a nivel nacional acá en provincia de Buenos Aires, donde teníamos 2 bocas donde podíamos derivar. Hoy la provincia no está dando esa respuesta. Por eso, a veces el cuello de botella o el embudo que tiene Cedronar para internar gente se puede dilatar un poquito más, pero está bastante aceitada, digamos, el trabajo con Cedronar para conseguir la beca a las personas. Acá. Bien. Sí, es cierto lo que decís, la ley de salud mental, tendríamos una clase para hablar de la ley de salud mental. Tenemos un montón de críticas a la ley de salud mental, no la vamos a tocar hoy porque se extendería demasiado, pero Cedronar está brindando bastante a nosotros, como dispositivo municipal, nos está generando una vía rápida de becas. Si bien han recortado, nos está dando respuesta. Pero no me gustaría que nos concentremos. ¿Vieron cómo la parte de tratamiento y asistencia nos lleva enseguida? Pero no por las preguntas, chicos. Están muy bien las preguntas y los comentarios. Pero tratemos de concentrarnos en la prevención. Acuérdense que estamos en un curso de prevención. Aprovechen la clase que viene para hablar de toda la parte de asistencia y tratamiento. Pero empecemos a pensar, como dice Esteban, no sé si ya se fue, en clave preventiva. Digamos, porque sí, ahí te dejo. Siempre estamos pensando en atender a los chicos y eso está más que claro. Atender la demanda, tratarlos, y eso hay que hacerlo. Pero ¿cómo prevenimos? ¿Cómo nos adelantamos? ¿Cómo le llevamos al barrio la prevención a la familia? Para eso estamos acá. Hermana. Bendiciones. Mi nombre es Guadalupe, soy docente
conocida, Gabriela Comio, era directora de prevención de adicciones. Y ella, como yo era maestra, me presentó un material. ¿A quién? En ese momento no pude hacer el curso de prevención porque estaba embarazada. Luego dejé de trabajar porque tuve a mi hija y 33 años me dediqué a asistir, a cuidarla. Pero cuando volví a la escuela tenía ganas de tomar este material que ella me entregó y me lo traje, que tiene 31 años, un manual de prevención de adicciones. Yo conservé todo eso, lo había llevado a la escuela y en la escuela no dieron importancia. Anterior al año 2000 quise hacer un taller para padres acerca de esto que usted decía de la autoestima, justamente de lo que es un niño, desde la concepción, desde el desarrollo de un hijo querido, cómo detectar problemas emocionales en los niños. Yo quise hacer un taller, una escuela para padres. ¿Querés? ¿Qué hiciste? Anterior al año 2000. Cuando tenía el sexto grado, el revisé de 80 padres, presenté como un proyecto de por qué contestaron 40. De los 40 vinieron 4. Me puse tan mal que alumnos excelentes que desistí. Entonces dije, como no contesto con los padres, voy a hacerlo con mis alumnos. Porque ellos sufrían de ser padres. Entonces empecé a hablar de todo esto de la autoestima, de que cuando yo tuve 13 años también me ofrecieron un cigarrillo en mi escuela. Y como yo tenía esa autoestima de decir, yo sé que esto, no necesito esto para ser mujer, pero lo pude decir. Entonces, esa importancia del desarrollo de la adolescencia, pero las personas que vienen de 14 años que lo ven, es un bebé hermoso, inocente, y es abanderado en la escuela, mató a alguien. ¿Qué pasó en la vida de todos los que intervinieron? Entonces, me parecía muy importante. Yo en ese momento todavía no era cristiana, pero siempre sentí como esa voluntad. Bueno, y ahora vas a empezar a hacer prevención, ¿nos vas a ayudar? Vamos todavía. Hoy yo tenía que llegar a esto. Bien. El llamado era que yo guardé la Bueno. material. Buenísimo. Yo sentía diciendo que tengo que actuar en eso, que justamente a la prevención. Buenísimo. Ustedes, bueno, gracias, hermana. Hoy en la clase se van a llevar el PowerPoint, les van a llegar, y 2 manuales. Y en la última clase les voy a mandar un libro de talleres para trabajar con chicos desde 4 años hasta 18. Con talleres para trabajar la autoestima, para trabajar todo. Y talleres para padres. O sea, para que también puedan reunirse con los padres y darte... O sea, material les va a sobrar, no les va a alcanzar el tiempo para leerlo, pero léanlo. Y termino con esto. Vayan pensando, los 4 o 5 que vinieron de las iglesias, reúnanse y empiecen a cranear un pequeño proyectito de prevención para su iglesia, para su barrio. Ya empiecen a trabajarlo. No importa, aunque no sepan mucho, pero con estas pautas que hoy dimos ya saben para dónde apuntar. Después vemos el cómo. Pero es más fácil hacer equivocándose que no hacer. Yo termino con esto. Acá está Héctor todavía. Héctor, acá está un compañero que yo estaba preocupado que viniera. Héctor Reyes, que estaba en la iglesia del pastor Abraham, me acompañó a mí hace 40 años cuando empezamos a trabajar con adictos en la iglesia bautista de La Plata y no sabíamos nada de adicciones, nada. Entonces nos pusimos y quisimos salvar a 1, a 2, a 3, después armamos una institución y no sabíamos nada, pero nos fuimos capacitando y fuimos aprendiendo y bueno, el Señor nos trajo hasta acá. Entonces arranquen, anímense, ayuden a extender esta red preventiva por la ciudad de La Plata que la necesita. Y el Consejo de Pastores se puso al frente para que a ustedes les llegue esta capacitación. Así que ahora ustedes son los responsables de transmitirle a sus hermanos de la iglesia y a sus barrios. Con esto termino, Walter, y que Dios los bendiga.